lo que están construyendo, se supone, construyen un par de cosas aquí. Y entonces con este artículo hice la tesis. Básicamente es un artículo corto, de unas 9 páginas, aquí está la referencia. Miren esto, porque si se fijan solo tiene 10 referencias, porque pues a la hora que hicieron este artículo era bastante reciente la teoría, entonces tenía pocas referencias. De hecho, le aparecen los nombres muy importantes de Edison en esta área. Son como los iniciadores de esta teoría, Matsumura. Es un artículo del 88, entonces digamos que es bastante antiguo, ¿no? Para matemática es un artículo no tan reciente. Claro, hay otros artículos. Eso fue así, literalmente la primera aproximación. Entonces, habla de un montón de cosas, y en ese montón de cosas, una de las cosas que es necesario saber es esa teoría, que se llama, no sé si ya han escuchado alguna vez, teoría de categorías. Este es un libro bastante bueno. Pues antes de leer el artículo, se supone, o se suponía, que yo ya sabía toda esta teoría. Es un libro completo. Es en inglés, pero queremos ver que está bastante completa. Aquí tiene algunos preliminares, definiciones. Esta parte inicial es más o menos teoría y una, digamos, así a grosso modo. Claro que tiene cosas más abstractas, como por ejemplo ecualizadores, curvas, kernel, objetos ceros, categorías exactas, categorías abelianas. Este primer capítulo es como la base. Y eso, si ya han visto algo de teoría de álgebra homológica, les puede parecer algo parecido. Solo con un concepto más abstracto. Diagramas y pintores es como la base. Categorías completas. No sé si alguno de estos temas les suena o alguien les ha mencionado esto, pero aquí habla de varias cosas, aplicaciones, inclusive. Este es como un lenguaje moderno que se está estudiando, se está usando bastante en matemáticas. Entonces, si no lo habían visto o no lo han estudiado mucho, les recomiendo que lo hagan y van a estudiar álgebra abstracta. Es porque es como un lenguaje, ya está siendo bastante universal, es un lenguaje bastante utilizado hoy en día. Y es porque, además de ser abstracto, es como que condensa, por decirlo así, como muchas áreas de la matemática se escriben en este mismo lenguaje. Ha sido como algo que ha universalizado el lenguaje en la matemática. Porque normalmente uno habla con un geómetra y él tiene su lenguaje propio. Es decir, hace ese dibujo y uno dice, no, pero yo no veo lo que le está haciendo. Entonces, yo soy de álgebra, para mí tiene que ser polinomio, no tiene que ser ecuación, y los geómetras no, los geómetras siempre tienen algún dibujito. O si alguien de análisis está trabajando, pues está trabajando con ecuaciones diferenciales, entonces es otra lenguaje. Y esta parte de teoría de categorías que viene de la generalización de teoría de conjuntos, es en el fondo lo que se pretende con teoría de categorías es, primero, generalizar la noción de conjunto, formalizarla y resolver el problema del paradojo, del conjunto de todos los conjuntos, esos conjuntos. No sé si saben esa paradoja. Sí. En teoría de conjuntos existe. Sí. Y es justamente el punto de partida. Por eso me gustó bastante en particular esta teoría de categorías. Porque cuando uno comienza, es la motivación
la teoría es lo que yo creía en la licenciatura que era el fin de la teoría del conjunto. Cuando ella dice, no, mire, la teoría del conjunto se puede hacer casi todo, pero no todo, porque tiene ese problema. El problema del barquero, si ustedes lo han visto así, ese problema. El barquero que le hace la barba a todos en el pueblo, pero no a sí mismo, no puede hacerse a sí mismo la barba. Entonces, como uno dice, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es un problema de lógica que podemos estar discutiendo, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle. Pero es decir, yo creía que ahí terminaba la teoría del conjunto, pero resulta que a alguien se le ocurrió, bueno, esa es una paradoja de teoría del conjunto, pero pues ¿por qué no la tomamos como definición? Es decir, una definición de una clase, ya no se habla de conjunto, se habla de clase. Entonces, en esta nueva definición, que es más general de conjunto, uno comienza a definir las cosas nuevamente. Entonces, ya tiene una teoría más general, que le permite hacer muchas más cosas y pues muchos se han dado cuenta que es lo que se necesitaba para tener un lenguaje común en diferentes áreas de la matemática. Por eso es que se estudia esto de teoría de categoría. Y esto fue una de las cosas que tuve que estudiar, yo tampoco lo había estudiado en licenciatura, al menos yo no lo había estudiado, y entonces tuve que comenzar a aprender estos conceptos nuevos. Esto es una maestría. Es decir, no es este el artículo que yo estaba leyendo, pero como nunca había estudiado esto, entonces, además del artículo, tuve que estudiar esto en simultáneo. Eso es lo que uno se enfrenta. Se enfrenta con un lenguaje nuevo, con algo que uno no ha estudiado en la licenciatura, o un poco lo he estudiado, pues, y entonces comienza a aprender ese nuevo lenguaje. Es bastante abstracto, ¿cierto? Se tarda un poco en asimilarlo, en entenderlo, pero lo que aquí se tiene palabras como homomorfismo, que es efectividad, epimorfismo, que es objetividad, automorfismo. Entonces, son las mismas nociones que uno tiene de teoría de funciones, pero de una manera más abstracta. Aquí ya no se habla de elementos, de X, igual a otra cosa, no, porque no hay, como por ejemplo, un condominio de la función, por decirlo así, no un conjunto, entonces uno no siempre tiene un elemento, tiene una clase, tiene un objeto. Eso extiende de nuevo la noción del conjunto y la noción de función también. Entonces hay que como acostumbrarse a eso de no poder evaluar en algún momento, ¿no? En algún elemento la función, por decirlo de una manera bastante sencilla. Eso se tarda un poco uno en entenderlo porque puede ser un objeto bien extraño o muy abstracto, pero no se tiene esa noción. Tiene la clase del objeto. Pero se definen cosas, se definen como si fueran funciones, se puede definir el orden, se puede definir la suma directa, la función inversa, por decirlo de alguna manera, bastante sencilla. Se comienzan a ver estos dibujitos. Y aquí lo que me gusta de este lenguaje es que el dibujito lo dice todo. Uno comienza a hacer dibujito y él resume la definición. Los problemas aparecen así, con el dibujito. De prima, A, y B. Y simplemente lo que está diciendo es el diagrama continuo. Eso es lo que uno normalmente quiere hacer. Eso de una manera muy sencilla. Pero esas son las construcciones que uno quiere hacer. Intersecciones como intersección de conjuntos, pero de nuevo no hay numerabilidad, no hay cómo agarrar un elemento. Entonces hay otras nociones que se usan para estas cosas. Pero se llaman de la manera parecida, como uniones, de manera muy parecida, aunque no tengan elementos.
alguna vez agarraron alguna tesis, pero esa fue la primera tesis de doctorado que yo leí, por de casualidad de México, me valiente, después conocí a Valiente, y le tuve que agradecer mucho porque gracias a esta tesis, yo pues me orienté más fácilmente en qué era que no había cartografía, porque aquí una de las cosas que hacen es como resumir la teoría de categorías en el primer capítulo, está en la introducción, en el segundo también. Entonces, para comenzar está en español. Entonces, uno cuando lee en español, evidentemente mucho más rápido, ¿no? Entonces, nos quitamos la complicación del idioma y se puede enfocar en la matemática. Es una cosa que me gusta mucho, eso me facilitó la vida. Y además que está bastante bien explicado, como lo que él quiere, no es la teoría en sí, sino que lo más importante es la parte final, que es el capítulo 4 y 5. Entonces él explica con bastante detalle los primeros, porque como lenguaje, digamos, que él va a utilizar en su trabajo. Entonces, hace un repaso de muchas cosas y pues tiene bastante interesante. Los resultados en sí están al final, aquí en nuestra documentación. Digo, los resultados originales de la tesis, pero hace una buena introducción bastante extensa que tiene que explicar cómo se puede la teoría. Entonces, es una manera en la que yo aplico, porque tiene algunos comentarios, tiene bastante detalle, obviamente las definiciones, ejemplos, ¿verdad? Varios ejemplos. Aquí está la categoría del conjunto, la categoría de tecnología, otros ejemplos. Entonces, cuando uno escribe una tesis de doctorado, de maestría, normalmente uno, pues, la primera parte no es que está inventando nada nuevo, es simplemente hacer un repaso y tratarlo de explicar de la mejor manera posible para también tener esa idea de que el lector pues, aprenda también con la tesis. No solo sean resultados nuevos, sino que es como un momento en que uno puede ir explicando con detalle y pues en el futuro uno nunca sabe qué va a servir. Me imagino Valiente no imagina que su tesis llegó en este momento a Panamá, y a mí me sirvió muchísimo. Entonces uno trata de hacer el trabajo de la mejor manera posible porque va a servir como bibliografía que realmente sirve. Si ustedes no tienen ese hábito de consultar tesis de maestría o de doctorado, pues lo recomiendo, porque uno aprende también así leyendo como otros escriben, al menos en matemáticas puras, no tiene mucha noción de qué es importante, de qué no es, y pues eso puede ayudar, pues, además de aprender el lenguaje. Esta fue una de las cosas que me ayudó también. Digo, todo esto en paralelo. Otras cosas que me ayudaron, pues acabé al final encontrando el mismo artículo que estaba estudiando, pero tiempo después, pero en inglés. Afortunadamente, también encontré el artículo en inglés y ya obviamente se me hizo mucho más fácil, al menos a mí.